confirman si ya pueden ver la presentación, jóvenes? Sí, ingeniero, ya se ve. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Entonces, bien, el día de ayer, por ejemplo, hemos iniciado un poquito hablando de lo que es la distribución de tamaño de partículas, ¿no? Esa propiedad de índice que resulta ser muy importante para identificar con qué tipo de material vamos a trabajar, ¿no? Entonces, y entre eso, pues habíamos hecho habíamos seguido algunas recomendaciones de la ASTM, principalmente, que nos separaba en realidad a los suelos en dos grupos principales, ¿no? Entonces, esos dos grupos principales la denominábamos suelos de grano grueso y suelos de grano fino. Y a partir de esta división, pues habíamos indicado que para nosotros saber cuál es la distribución de tamaños de partículas, pues debemos recurrir a dos ensayos de laboratorios. El primero correspondía al ensayo de análisis por granulometría, que se aplica solamente a los suelos de grano grueso. El segundo ensayo es el ensayo correspondiente al análisis por hidrometría, que se aplica al segundo grupo o a los suelos de grano fino. Eso es lo que debemos entender inicialmente. Entonces, el día de ayer hemos hecho una revisión general sobre el primer ensayo, ¿verdad? Cuáles son las características, cómo determinamos luego la cantidad de grava, la cantidad de arena, o la cantidad de finos. Habíamos hablado también de que en ese caso existen algunos parámetros que nos ayudan a evaluar cómo es la gradación de los suelos gruesos, etcétera, ¿no? Ahora, pues vamos a ver en la otra parte que corresponde al análisis por hidrometría. Entonces, el análisis por hidrometría nuevamente tiene como objetivo, en realidad, el determinar la curva de distribución de tamaño de partículas, pero esta vez, pues de la parte fina. A ver, simplemente para entrar en un poquito en materia, vamos a retroceder un poco. Creo que retrocedió mucho. Pero bien, aquí quería que llegamos. Observen esta gráfica nuevamente. ¿Ya? El análisis granulométrico, les decía, pues nos va a dar una curva de distribución en tamaño de partículas, pero solamente con esta limitante, hasta una abertura de 0.075, que es ese valor. 0.075, que además corresponde al tamiz número 200. Esto ya debemos empezar a memorizarnos, les había dicho, ¿no? Corresponde al tamiz 200 y ahí queda cortada la curva, ¿no? Es como que se le corta ahí la curva y no se tiene ninguna otra información. Sin embargo, si nosotros realizáramos el ensayo por hidrometría también del mismo suelo, pues seguramente encontraríamos pues la continuación de esta. ¿Ya? Entonces, no sé, me estoy inventando. Estoy suponiendo que va a ocurrir esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta porción de la curva solamente puede ser encontrada con el ensayo por hidrometría. Entonces, si nosotros uniéramos ambos ensayos, tendríamos la curva de distribución de tamaño de partículas completa del material del suelo. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Aquí se aplica granulometría, en esta otra parte segmentada se aplica la hidrometría para los limos y las arcillas. Entonces, muy bien, entonces vamos ahora bajo esa idea, pues nuevamente retornemos donde nos encontrábamos ya hace un momento, acá, y
vamos a empezar a hablar un poquito de este ensayo, ¿ya? Debido a que las partículas del suelo fino no siempre tienen textura granular, ¿ya? Sino más bien se caracterizan por tener forma de hojuelas, láminas, etcétera, pues entonces esto dificulta bastante pues a un proceso de tamizado, ¿no? Y además por la misma estructura de las arcillas, por ejemplo, si recuerdan cuando hemos visto la estructura de arcillas, pues son básicamente una lámina sobre otra lámina y lo que ocurre entre lámina y lámina, sabemos que hay un enlace que hace que genera una fuerte unión entre dos láminas, ¿no? Tampoco podrían separarse, por tanto no nos daría un resultado adecuado si utilizáramos el proceso por tamizado. Entonces, debido a ese aspecto, se sigue pues un nuevo proceso, un nuevo procedimiento que es la hidrometría. ¿Ya? Sin embargo, lo que podemos indicar de este proceso es lo siguiente. Dice, este método se basa en el principio de sedimentación de las partículas de suelo fino que generamos en realidad nosotros una suspensión en el líquido, ¿no? En el agua en este caso. Entonces, pero ese es el principio general. Por otro lado, esta es otra de las hipótesis en realidad que se aplican para que este método por hidrometría funcione. Dice, se considera que las partículas son esféricas. Todos sabemos que eso no es cierto, aquí mismo lo hemos renombrado, pero para que funcione este principio de sedimentación, pues debemos suponer que las partículas son esféricas y además de que la ley de Stokes es la que pues funcione, ¿no? Esta ley de Stokes. Entonces, ¿en qué consiste esta ley de Stokes? Pues justamente se basa en este principio de sedimentación. ¿Qué dice la ley de Stokes? En realidad, dice, la velocidad en este caso de sedimentación, ¿ya? Va a estar en función, dice, a distintos parámetros. Por ejemplo, la viscosidad del fluido, el peso unitario de los sólidos, el peso unitario también del agua, en este caso, y también va a depender del diámetro de la partícula, ¿no? Entonces, por eso suponemos nosotros que van a ser esféricas. Entonces, decimos, bueno, entonces aquí se incluye ese diámetro. Bueno, creo que aquí está la aclaración, sí, la velocidad de descenso de las partículas, la viscosidad del fluido y el diámetro de las partículas, lo que decíamos, ¿no? Entonces, esto es lo que propuso, por ejemplo, Stokes, ¿no? Esto es la ley, dice, la velocidad de descenso del agua va a depender de estos factores, principalmente de estos dos de acá, que son la viscosidad y el diámetro de las partículas. Entonces, en base a esta ley, pues nosotros podemos determinar, vean, ¿ya? En base más bien a la velocidad de descenso, pues vamos a determinar el diámetro. Por tanto, lo que hacemos es despejar de esta ecuación más bien el diámetro de las partículas para que nosotros podamos encontrar ese diámetro. Y entonces vamos a ver un poco de la matemática de estas ecuaciones, pero la vamos a tener directamente hasta acá, ¿ya? Bueno, aquí tenemos la ecuación inicialmente ya despejada, por tanto va a ser la raíz de todo esto. Aquí ya está en función de la velocidad y lo que hacemos es sacar la velocidad en realidad en términos de distancia sobre tiempo, ¿no? Donde la distancia pues va a estar definido por esta longitud L. Este es el esquema principal del ensayo por hidrometría, ¿no? Entonces nosotros generamos una mezcla líquida entre un fluido entre el suelo y en este caso y el agua, ¿ya? Y una vez que generamos aquello, pues vamos a medir con qué velocidad las partículas descienden hasta el fondo de este recipiente, ¿no? Y lo que nos hace este equipo, la hidrometría, es justamente darnos esa medida, ¿no? Entonces, con la hidrometría lo que nosotros vamos a medir es un punto desde este nivel, desde la parte superior del agua, hasta el punto central, en realidad, de
este hidrómetro. Y a medida que las partículas vayan descendiendo, obviamente la densidad del agua va a ir reduciendo, ¿no? Entonces, seguramente al inicio, pues tendremos una densidad mayor, por tanto, seguramente esta longitud L, pues se va a encontrar mucho más arriba, ¿no? Y a medida que se va descendiendo, pues seguramente el bulbo también va a ir ingresando más en profundidad y esta longitud va a ir variando. Entonces, esta es la variable principal. Y por otro lado, también el tiempo. Nosotros controlamos el tiempo a medida que vayamos haciendo estas medidas. Nosotros lo que medimos en laboratorio principalmente es esta longitud. Nos interesa encontrar esta longitud. Entonces, a partir del ensayo de hidrometría en laboratorio, pues nosotros encontramos estos valores principalmente, ¿no? Ya luego viendo o conociendo más bien la viscosidad del agua, pues nosotros podemos encontrar fácilmente el diámetro de las partículas, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos todavía un poco más trabajado en realidad esta ecuación, llevándolo en términos de la gravedad específica de los sólidos. Aquí aplicamos simplemente seguramente la definición de gravedad específica de los sólidos, ¿no? Uno puede fácilmente asociar el peso unitario de los sólidos con esta gravedad, porque nosotros sabemos que esta es la ecuación, ¿no? Gamma del agua. Entonces, si de aquí yo despejo esto, reemplazo en esta ecuación, me va a quedar de esta manera, ¿no? Por eso tengo ya en esta forma esta siguiente ecuación. ¿Por qué hago aquello? Porque ya les he dicho, en laboratorios resulta ser fácil y práctico encontrar la gravedad específica de los sólidos. Por tanto, es un dato que sí puedo conocer fácilmente. ¿Ya? T es el tiempo que tarda en recorrer, bueno, la distancia L, como les decía, ¿no? Hay que controlar simplemente eso en laboratorio. Bueno, aquí tenemos la ecuación un tanto más trabajada, pero ya en términos de unidades, ¿no? Para uniformizar las unidades y que nosotros tengamos, por ejemplo, ya unidades de centímetros o el tiempo en minutos, etcétera, ¿no? Entonces, un trabajo ya de cambio de unidades se hace acá, que no es muy interesante. Finalmente, pues nos va a que vamos a tener una ecuación ya más trabajada. Entonces, como cambia de 18 a 30 veces la viscosidad, multiplicado por todas estas unidades. Y pues acá tenemos esta ecuación final. La ecuación final nos dice que el diámetro de la partícula puede ser encontrado multiplicando esta con una constante K, donde K va a ser igual a todo esto, porque para un material específico pues va a ser constante, ¿no? El peso unitario del agua no va a cambiar y la gravedad específica de los sólidos no va a cambiar para un material y la viscosidad del agua tampoco va a cambiar, ¿no? Entonces, por tanto, esto puede ser una constante. Lo que sí la viscosidad variaría es obviamente con la temperatura. Entonces, esto lo vamos a tener en realidad un cuadro para encontrar este factor K o esta constante K en función de la gravedad específica de los sólidos y la temperatura a la cual se realiza el ensayo. Y bien que la ecuación es simplemente entonces ahora multiplicar esta constante por la raíz de la longitud L sobre el tiempo. Sabemos que estos dos son datos de laboratorio, por tanto van a ser datos conocidos. ¿Ya? Entonces, muy bien, veamos ahora cómo determinamos o cómo se determina esa constante K. Aquí está, bueno, esta es una tabla que también, pues, ustedes la pueden obtener, que está en el texto base, revisen. También está en el manual del laboratorio que les he compartido a ustedes, ¿recuerdan? Anoche les he compartido los dos ensayos, entonces deberían de revisar también ambos. Entonces, en ambos lugares se encuentra este cuadro, ¿no? Entonces ustedes pueden
ubicar fácilmente. ¿Cómo entramos a este cuadro? Todos los valores que aparecen por acá adentro, pues son los valores de K que hemos indicado. En este eje, pues tenemos a la gravedad específica de los sólidos, que es una de las variables, ¿ya? Entonces tenemos distintos valores de gravedad específica de los sólidos, ya entre los más característicos principalmente. Y también, como les decía, pues a veces la viscosidad va a variar en función a la temperatura a la cual se realiza el ensayo. Entonces, durante el ensayo de hidrometría se registra también esta temperatura, por tanto, la temperatura va a ser conocida, ¿ya? Entonces, tenemos acá este cuadrito que nos ayuda. Por ejemplo, si yo he realizado el ensayo a una temperatura de 24 grados centígrados y la gravedad específica de mi suelo es de 2.65, entonces simplemente voy a venir por acá y voy a encontrar que el factor de K es igual a 0.0130, ¿no? Entonces, así de simple, con esos dos datos conocidos, uno puede encontrar ese valor, ¿ya? Entonces, no creo que haya mayor inconveniente en el uso de este cuadro. Entonces, ahora veamos un poquito el procedimiento de laboratorio. Ya no voy a entrar en detalle porque la idea también es de que ustedes puedan hacer lectura de esta, ¿no? Sin embargo, vamos a generalizar un poco este procedimiento, ¿ya? Entonces, muy bien, ¿qué se hace en laboratorio? Dice, primeramente se debe contar con un recipiente, ¿ya? Además que debe ser de vidrio, un recipiente que tenga esta capacidad, 1000 ml. O sea, hasta acá debe estar graduado, además, ¿ya? Y debe tener 1000 ml, debe ingresar hasta esa marca, ¿ya? Y debe utilizarse también agua destilada, ¿ya? O la que denominamos también en laboratorio, el agua de aireada, o sea, que no tiene agua, perdón, que no tiene aire al interior del agua, ya que solamente es que sea agua pura en este caso, a la cual se adiciona ya una cantidad de muestra representativa de una solución, vean, de hexametafosfato de sodio. Esta solución ya tiene la función de separar a las partículas, ¿verdad? Ya habíamos dicho, suponemos que nuestras partículas son láminas que están unidas con un cierto ion atómico y que genera una fuerte unión, que prácticamente esto no se lo puede separar fácilmente. Entonces, esta solución química, el hexametafosfato de sodio, lo que hace es justamente romper esta unión de tal manera que luego estas partículas pues queden libres, en otras palabras, queden libres, queden separadas. Esa es la función de este químico, del hexametafosfato de sodio, ¿ya? En este caso, pues la relación es 1:4. Si yo coloco 1 litro de agua, pues debería de colocar 0.25 veces o el 25% de hexametafosfato de sodio, ¿no? Entonces, relación 1:4, por lo general que se utiliza en laboratorio. Bien, algunos datos que conocemos, ya que son conocidos en realidad desde la fábrica misma, son, por ejemplo, el volumen del bulbo. Son datos que se conocen, digamos. El volumen del bulbo del hidrómetro generalmente es de 67 centímetros cúbicos para el hidrómetro 152H, que es el que más se utiliza en laboratorio. Entonces son datos conocidos. El área de la sección transversal también del cilindro es conocido, porque obviamente esto está normado también. Entonces tenemos ahí el 27.8 centímetros cuadrados en este caso, ¿no? Y las dimensiones generalmente son de 18 por 2.5, ¿no? Entonces ahí tenemos los datos de partida que también se requieren. Entonces, a partir de estos datos del volumen, por ejemplo, del bulbo y el área del cilindro, podemos nosotros encontrar, dice, la longitud exacta, y ahí justamente es lo que se requiere, encontrar esta distancia L,
¿no? Entonces L va a ser igual a L1, dice L1 es esta distancia que se mide desde la parte superior del líquido hasta donde inicia el bulbo, ¿ya? Y L2, en este caso, aquí también aparece L2, es la distancia, pues, o la longitud más bien de la totalidad del bulbo del hidrómetro. Entonces son dimensiones también conocidas, ¿ya? L1 es la que nosotros medimos en laboratorio porque esta va a ir variando y este hidrómetro tiene una gradación bastante precisa y que nos permite tomar esa lectura. ¿Ya? Entonces, pero vean que la ecuación general es relativamente simple. Debido a los valores que nosotros ya conocemos, pues L resulta ser todavía mucho más simple. Si nosotros reemplazamos el volumen del bulbo acá, el área de la sección transversal, entonces L2 también es conocido, ya esto viene ya en las especificaciones, pues entonces acá esto nos va a quedar con una ecuación bastante simple, que la longitud L va a ser igual a L1 más 5.8 directamente. Entonces, también esto nos ayuda o se va simplificando cada vez, ¿no? Una vez conocida en realidad ese dato de partida, pues ahora pues podemos nosotros estandarizar al igual que para el factor K anteriormente observado, pues podemos también estandarizar de la misma manera pues para las lecturas o para encontrar las distancias L en realidad. ¿Ya? Nosotros cuando tomamos las lecturas en laboratorio, pues simplemente registramos el valor que se mide acá, ¿ya? Y acá se genera una especie de menisco superior, o sea, generalmente se forma un menisco ahí y nosotros lo que tomamos es básicamente esta lectura a este nivel. Entonces, para tomar las lecturas correctas a este nivel, pues debemos realizar una corrección y justamente esa corrección se la realiza a partir de este cuadro y con ayuda, obviamente, de esta ecuación antes vista. ¿Ya? Entonces, ya esta tabla te hace esa corrección directamente. Entonces, lo que uno hace es simplemente recabar esta lectura R que toma en laboratorio. Aquí está para todos los valores posibles que se puedan ver en el hidrómetro, pues ya nos proporciona, vean este cuadro, la lectura L que vamos a introducir en la ecuación para determinar el diámetro, ¿no? Entonces, vean acá. Por ejemplo, si yo he tomado una lectura de 16, yo observo que dice 16 en mi hidrómetro, pues la lectura real de L va a ser igual a 13.7 en realidad, ¿no? Entonces, básicamente así funciona, así de simple. Entonces, con esto, pues nosotros ya tenemos todos los datos listos. Y como les decía anteriormente, pues el objetivo del ensayo es determinar la distribución de tamaño de partículas que son menores a 0.075, ¿no? A través de un proceso de sedimentación. Entonces, muy bien, para encontrar entonces, ya obviamente con la anterior lectura nosotros podemos encontrar fácilmente el diámetro de las partículas, ¿no? El diámetro era igual a esta constante K, que es un valor que se determina fácilmente, que multiplica a la raíz de L, y hemos visto que L es también encontrado de la tabla anterior, sobre el tiempo. El tiempo es medido en laboratorio para cada intervalo, para cada lectura que se realiza, ¿no? Entonces de esa manera ya contamos con el diámetro nosotros. En laboratorio lo que se hace es generar una planilla en realidad, ¿ya? Una planilla que se genera donde medimos el tiempo, por un lado, medimos esta longitud R que ya hemos visto, y a partir de R nosotros determinamos pues esa longitud L, ¿no? Y a partir de esto seguramente vamos a encontrar el diámetro con esta ecuación.
Entonces, ya tenemos controlado aquello. Por tanto, estas mediciones se las hace a distintos intervalos de tiempo. Entonces, tenemos varias medidas por acá. Por tanto, vamos a tener pues una gran variación también de diámetros. Entonces, eso debe quedar claro, ¿no? Bueno, sabemos que la curva de distribución de tamaño de partículas, ¿cómo la graficamos? Pues en función al porcentaje que pasa sobre, en este caso, el diámetro o el logaritmo también, en este caso, el logaritmo del diámetro en milímetros, ¿no? Entonces ya tengo un dato a partir de esta simple ecuación, pues lo que me falta es ahora relacionarlo con el porcentaje que pasa. Y ese porcentaje que pasa, dice, pues puede ser calculado para cada una de estas medidas igual, utilizando esta ecuación. Entonces nuevamente aquí aparece la lectura R que nosotros ya conocemos, un factor A dividido entre la masa de los sólidos. La masa de los sólidos es conocido. Nosotros introducimos una cierta cantidad de muestra acá, ¿ya? Entonces esa muestra pues es justamente la masa sólida, que por lo general es muy cercano a 50 gramos simplemente. ¿Ya? Entonces es un dato conocido, por tanto este dato va a ser controlado. Sin embargo, este factor de A pues, es igual a esta ecuación, que se encuentra en función a la gravedad específica de los sólidos. Y si nosotros teníamos ya conocido este valor de gravedad específica de los sólidos, reemplazamos simplemente acá y encontramos este valor. Tenemos la lectura R, tenemos este factor, la masa es controlada desde el inicio y entonces podemos encontrar para cada una de estas medidas seguramente pues vean que R también va a ser variable para cada una de estas, ¿no? Para cada una de estas lecturas voy a encontrar la última columna que es el porcentaje que pasa. Entonces, y de esa manera, pues empezamos a generar nuestros datos para obtener la curva de distribución de tamaño de partículas menores a 0.075. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso general que debemos entender de este análisis por hidrometría. ¿Ya? Entonces, su objetivo es claro, es encontrar la curva. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros estamos observando ya un resultado de un ensayo por hidrometría, ¿no? Entonces, una vez que tengo esta curva, seguramente la puedo llevar o la puedo unir a mi curva anterior y entonces de esa manera voy a tener pues la curva total, ¿no? Entonces, que represente a las gravas, arenas, limos y arcillas. Entonces, en eso consiste en realidad este ensayo. No sé si tienen alguna consulta, no sé si ya han realizado también la lectura del ensayo. Si no, les recomiendo que este fin de semana le den una lectura a ambos laboratorios. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Walter, sí, adelante. ¿Cuál dijo que era R? No me ubico muy bien. Ya. La lectura ER es la que se toma directamente en el hidrómetro. Ahorita vamos a ver. Acá aparece la lectura L, ¿no ven? Esta lectura L es la que se toma en laboratorio. Esa lectura corresponde justamente a esto que les decía. Cuando uno ingresa el hidrómetro en la mezcla fluida, siempre se va a generar una especie de menisco por acá. ¿Ya? Entonces, nosotros solamente podemos observar esta lectura y de acuerdo a la gradación del hidrómetro tomamos esa lectura R acá. Entonces, eso es un dato de laboratorio. ¿Ya? Entonces, y además que aparece también en este cuadro, ¿no? Entonces, es un dato conocido. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Ninguna. Muy bien, entonces voy a pedirles entonces a ustedes que también pues refuercen esto
que hemos visto con el manual del laboratorio. Ya en el laboratorio, también en el texto está, ya pueden ir por ambos lados si quieren. Entonces, pero la idea es que entiendan. Sí, adelante. En este caso, no dice cuánto serían las dimensiones del recipiente de agua. ¿Influiría mucho eso? Sí, influye. En realidad está normado por la norma ACTM. Esto es de, si más no me equivoco, 18 por... debe estar, aquí está. ¿Ves? 18 por 2.5. Estas son las dimensiones del recipiente. Si utilizas otros recipientes, seguro que sí va a influir. Ya influiría porque obviamente lo que estamos midiendo nosotros en este caso es la velocidad de descenso de las partículas hasta el fondo, ¿no? Entonces, si por ejemplo tuviéramos unos cilindros mucho más altos, ese tiempo sería mayor, ¿no? Entonces ya nos estaríamos saliendo de lo que nos recomienda la normativa, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, sí influiría. Está bien, hija, gracias. Muy bien. Entonces, hemos visto ya los dos métodos que nos proporcionan la distribución de tamaño de partículas, ¿no? Nos falta ver todavía una de las últimas propiedades índice de los suelos. Y justamente esta última propiedad corresponde a la consistencia de los suelos. ¿Ya? Entonces, en realidad, a ver, si revisamos un poquito nuestro cronograma que habíamos compartido, el día de hoy deberíamos de estar finalizando, en realidad, este capítulo 1, ¿no? Sin embargo, yo estoy viendo que eso va a ser un poco complicado. También entiendo que el día miércoles, por cuestiones un poco de algunos inconvenientes que he tenido, no hemos podido hacer materia. Vean que eso ya nos quiere desfasar un poquito de nuestro cronograma, ¿no? Entonces, seguramente este capítulo lo vamos a concluir recién el día miércoles, pero el día de hoy vamos a tratar de abordar la mayor cantidad posible de contenido también, ¿ya? Entonces, pero seguro que ese tiempo lo vamos a tratar de recuperar a medida que vayamos desarrollando tanto el capítulo 2 como el capítulo 3, ¿ya? Entonces, seguro que no vamos a tener inconvenientes en mantener la fecha del examen, ¿ya? No debería de afectarnos en nada. Bien, simplemente hecho ese pequeño comentario, pues ahora hablemos de esta otra propiedad índice, que es la consistencia de los suelos, ¿ya? Cuando hablamos de consistencia de los suelos, pues debemos referirnos, pues, nuevamente para los dos grupos principales que hemos definido, ¿no? Para los suelos de grano grueso y para los suelos de grano fino. Ahora debemos, en ambos grupos, seguramente cualquier cosa que realicemos o queramos determinar, cualquier propiedad, pues esta va a ser determinada de una manera para los suelos de grano grueso y de otra manera para los suelos de grano fino. Ya, entonces eso debemos entender. Bueno, en este caso, nuevamente, dice, por ejemplo, la consistencia se refiere a la firmeza o solidez que presenta una masa de suelo y está relacionado con la estructura de las partículas del suelo. Entonces ya hemos también visto que las estructuras son muy distintas en suelos gruesos y en suelos finos lo propio, ¿no? Muy diferentes. Dice, es la característica física que gobierna las fuerzas de cohesión o fuerzas de adhesión que son responsables de la resistencia del suelo a ser, por ejemplo, moldeados o pueden ser separados también, ¿ya? Y se cuantifica a través de límites de Atterberg o límites denominados límites de consistencia en el caso de los suelos finos. Por tanto,
simplemente para aclarar ahora, aquí tenemos ya las dos aclaraciones que nos dice, para el caso de los suelos de grano grueso, ¿ya? Y la textura, ¿ya? ¿Se acuerdan esta propiedad de la textura? Habíamos hablado de un poco de las rugosidades, cómo se acomodan las partículas, etcétera, que lo vimos anteriormente. Entonces dice, la textura y la forma de ubicación o cómo se acomodan las partículas es la que va a determinar esta consistencia. Hemos dicho, la forma también va a depender justamente de que si las partículas son redondeadas, son angulares, subredondeadas, etcétera, ¿no? Entonces, de manera general, recuerdo que les he comentado en ese momento que, por ejemplo, las partículas angulares, pues a veces se traban de mejor manera, ¿no? Entonces ahí se genera una fuerza de atracción un poco más mayor que en relación, por ejemplo, al imaginar que se tiene partículas redondeadas, ¿no? No tienen esa misma unión. Entonces, nuevamente aquí la consistencia entonces para los suelos de grano grueso, pues la van a definir justamente aquello, ¿no? La forma de ubicación de las partículas, cómo se acomodan unos respecto a otros. Pero vean que en el caso de los suelos finos es totalmente diferente. No podemos hablar en términos, en este caso, de la textura ni de la forma, para nada. Pero ¿qué es lo que hace que se defina a la consistencia de los suelos finos? Pues es el contenido de humedad. Ese valor de contenido de humedad que lo hemos también definido a partir de las relaciones de peso, ¿verdad? El contenido de humedad. Entonces dice, este parámetro es el que va a definir cuál es la consistencia de los suelos finos. Entonces, juega un rol muy fundamental entonces el contenido de humedad en los suelos finos. En el caso de los suelos gruesos, pues el contenido de humedad pues pasa desapercibido, no lo afecta en lo absoluto, ¿ya? Y de hecho vamos a ir un poquito aclarando estos detalles. Entonces, inicialmente veamos, por ejemplo, qué pasa en el caso de los suelos gruesos. Entonces voy a aquí aclarar este detalle, voy a decir, vamos a hablar de los suelos gruesos, ya acá, y dice, para evaluar entonces la consistencia de los suelos gruesos, se incorpora una nueva propiedad, un nuevo parámetro si quiere, que la denominamos con el nombre de densidad relativa y se la identifica como D mayúscula sub R. ¿Ya? Entonces, esta propiedad pues debe ser determinado para medir o evaluar la consistencia de los suelos de grano grueso. ¿Ya? Entonces, dice acá, la densidad relativa mide el grado de compacidad, ya cuán compactos se encuentran las partículas de suelo, ¿no? Pero siempre relacionados, pues, más bien, o tratando de interpretar cómo se encuentran en campo, en la superficie del terreno, en estado natural, si quieren, ¿no? Entonces, esa es la medición que debemos buscar a partir de la densidad relativa. ¿Ya? Sin embargo, para medir esta densidad relativa, pues ya la bibliografía nos proporciona pues unas ecuaciones, ¿ya? Que se encuentran, principalmente dos ecuaciones, ¿ya? Que se encuentran en función del índice de vacíos, una, o también puede encontrarse en función del peso unitario. Pero observen acá que hay algo muy interesante. Aquí nos está hablando de algunos valores de índice de vacíos que tiene un subíndice max y tiene un subíndice mínimo, y lo mismo ocurre con los pesos unitarios. Entonces, debemos aclarar en realidad en este punto qué es lo que significa cada uno de estos, ¿no? De su ver es la densidad relativa del suelo, E max
significa el índice de vacíos máximo permitido o el máximo posible que se pueda obtener con el suelo que yo estoy estudiando. Es el máximo posible. No puede haber un valor mayor, me están diciendo. Es el límite, en otras palabras. Y lo mismo ocurre con este índice de vacíos mínimo. Es el índice de vacíos mínimo permitido o el posible para ese suelo. Ya es el mínimo valor que se puede obtener. Y simplemente E, como aparece acá, es el índice de vacíos actual del suelo, o sea, en las condiciones que nosotros la encontramos. ¿Ya? Entonces, estos valores de índice de vacíos máximo y mínimo pueden ser encontrados en laboratorio fácilmente. A través de realizar algunas pruebas en laboratorio pueden encontrarse estos valores. Y lo propio, el índice de vacíos actual puede ser encontrado ya sea con relaciones peso-volumen, como hemos visto anteriormente, o también a partir de un ensayo de laboratorio. Entonces, vean que para encontrar la densidad relativa requiero realizar algunos ensayos adicionales. ¿Ya? Sin embargo, debo aclararles que en la práctica misma no utilizamos mucho esta ecuación, ¿ya? Sino que más bien tratamos de utilizar esta segunda ecuación que se encuentra en función al peso unitario seco del material, ¿vea? El peso unitario seco mínimo, el peso unitario seco máximo, lo mismo, con la misma idea de la definición de índice de vacíos máximos e índice de vacíos mínimo, ya ves, con la misma idea. O sea, este sería, entonces, si quiero aclarar un poco la nomenclatura, pues esta significaría que es el peso unitario seco mínimo, ya, permitido por el suelo. Este sería el peso unitario seco máximo permitido por el suelo. Y este es el peso unitario seco simplemente. Ya sabemos cómo calcular a partir de las relaciones peso-volumen, ¿no? Ya hemos visto la definición. Estos dos valores de máximo y mínimo, pues en laboratorio resulta ser todavía mucho más simple encontrar esos valores. ¿Ya? Entonces, por eso, más que el índice de vacíos, a eso me refiero. ¿Ya? Por eso es que a veces nosotros preferimos utilizar esta ecuación. ¿Ya? Por otro lado, voy a simplemente adelantar algo por acá. Esta densidad relativa, ¿ya?, también puede ser encontrado a partir de ensayos directamente realizados en campo. ¿Ya? Ensayos en campo. Entonces, en la mayoría de los estudios geotécnicos en general, pues a veces es suficiente tener algunas mediciones de campo y a partir de esas mediciones de campo nosotros definimos la densidad relativa. Ya a veces, inclusive en la práctica, muy raras veces se nos pide hacer la verificación con ensayos de laboratorio, ya muy raras veces. Pero en la mayoría de los casos, a partir de ensayos de campo. Y aquí aparecen estos famosos ensayos SPT, por ejemplo, que seguramente lo van a desarrollar bastante bien ustedes en la siguiente asignatura. Tal vez algunos ya han escuchado inclusive de este ensayo. Y a partir de esto, pues nosotros podemos encontrar esta densidad relativa, que es lo más práctico en realidad y lo más simple también de realizar. ¿Ya? Pero bueno, vayamos a entender cómo interpretamos estos datos, ya, independiente de si determinamos a partir de estas dos ecuaciones o a partir de un método empírico o a partir de un ensayo de campo directamente. ¿A qué hace referencia estas condiciones máximas y mínimas? Por ejemplo, vamos a tratar de entender con un modelo simple. Ya vamos a suponer que acá tenemos, por ejemplo, unas esferas perfectas, todos que tengan el mismo tamaño además, y si nosotros las colocamos en este arreglo, observen que está haciendo simplemente un contacto por acá, hace un contacto también en la otra dirección,
¿verdad? Entonces, tendríamos esta situación, ¿no? Entonces, podríamos obtener esta situación. ¿A qué representa esta situación? Pues va a representar a obtener un índice de vacíos máximo posible, permitido. A eso representa este valor de índice de vacíos máximo permitido. ¿Ya? Entonces, esta configuración representaría a obtener este valor. Pero del otro lado, si quiero trabajar con esta otra ecuación, pues esta configuración nos representa a obtener un peso unitario mínimo permitido, este mínimo. Ya, por tanto, estoy viendo, si yo tengo un índice de vacíos máximo, pues voy a obtener con esa misma estructura, pues un peso unitario mínimo posible, ¿no? Lo más suelto posible, si quiere. Pero ahí está en este caso, tal vez el esquema gráfico que nos ayuda a entender estas definiciones de máximo y mínimo posible, tanto para el índice de vacíos como para el peso unitario. ¿Cómo obtendríamos entonces el valor de índice de vacíos mínimo? Hemos visto el máximo. ¿Y cómo obtenemos el peso unitario máximo permitido? Pues obviamente, si nosotros ahora estas mismas esferas, pues las acomodamos de distinta manera. Las colocamos obviamente entre estas de mejor manera y vean que esto se vería de esta manera, ¿no? O sea, luciría de esta manera, donde vean que los vacíos que van a quedar entre estas esferas son ya mucho menores en relación a estos vacíos que me representa este primer esquema, ¿no? En esta situación, digo, esa es la mejor manera de acomodar a estas partículas. No encuentro otra manera, mejor no la puedo superponer, ni siquiera, ¿no? No puedo hacer que se superponga. Entonces, esta situación lo que nos representa es una condición de índice de vacíos mínimo posible. ¿Ya? Aquí voy a tener el menor valor de índice de vacíos en esta configuración y por ende voy a tener un valor de peso unitario máximo posible. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros podemos ahora entender a qué hace referencia estos valores de máximos y mínimos permitidos que habíamos visto. ¿Ya? Esa es la idea principal. Entonces, muy bien. Ahora sí, entendiendo el concepto, sabiendo cuáles son las ecuaciones, entonces vamos a suponer que nosotros ya conocemos algunos valores de densidad relativa y ahora hay que preguntarnos, pero todavía no hemos hablado de consistencia. ¿Cómo definimos la consistencia? Entonces ya obtengo un valor de densidad relativa y ¿qué hago con ese valor, no? Debo hacer ahora la interpretación correcta de la consistencia. Ya, entonces, muy bien. Otra cosa que tal vez es bueno aclarar, la densidad relativa es medido en porcentaje. Debe ser medido en porcentaje. Por tanto, ahora vamos a ver un cuadro que nos va a ayudar a hacer justamente esta medida de la consistencia. Y acá tenemos. Bueno, va a aparecer con muchas líneas, pero ahora tenemos este cuadro bastante práctico, ya un cuadro bastante simple de manejar, pero que nos dice que nos proporciona mucha información. Acá están los valores de densidad relativa, por ejemplo, ya, y nos dice, pues, podemos encontrarlos o más bien dividirlos en distintas partes, distintos límites. Entre 0 y 15, entre 15 y 50, entre 50 y 70, entre 70 y 85 a 100% de densidad relativa. Entonces, vean que para cada una de estas definiciones, pues, se le asigna una descripción general. ¿Ya? Y esta descripción, pues, tiene que ver con la consistencia de los materiales gruesos. Por ejemplo, dice acá, si la densidad relativa es de 0 a 15, ese material va a ser considerado o clasificado, si quieren, como un suelo muy suelto. Y si quiero hacer una interpretación en términos de resistencia,
ya que siempre es bueno. Ahí está, en términos de resistencia, pues muy suelto representaría ser probablemente un material muy débil, ¿no? Entonces, esa es la interpretación. Si tendría una densidad entre 15 y 50, el material es suelto, por tanto, la interpretación pues sería en términos de resistencia simplemente débil. Si está entre 50 y 70, la densidad relativa, pues dice, es medianamente denso. Entonces, ¿cómo podría yo interpretar en términos de resistencia? Pues tiene una resistencia moderada. ¿Ya? Si estoy entre 70 y 85, dice la descripción, la clasificación es como suelo denso, y su interpretación sería como un material bastante, en este caso lo utilizaremos simplemente duro. Ya, es un material bastante duro o duro. Si nos encontramos entre 85 y 100, ya, entramos entre 85 y 100, pues nos encontraríamos en una clasificación de muy denso, ¿ya? Y pues esto sería interpretado como un material muy duro o muy rígido también, que algunos prefieren utilizar, ¿ya? Entonces es muy interesante. Vean que a partir de este parámetro, ya conociendo este parámetro, yo puedo ya tener una idea de la resistencia misma que va a tener ese material, ¿no? Entonces, si yo tengo entre 0 y 15, pues ya debería de preocuparme. Si estoy entre 15 y 50, también debería de estar más preocupado. Pero si ya estoy entre 50 y 70, creo que ya podría estar relativamente tranquilo. Pero si estoy en estos dos últimos rangos, entonces debería de quedarme completamente tranquilo, ¿no? Entonces no voy a tener problemas de resistencia, en otras palabras, ¿no? Entonces, vean que la función de la densidad relativa pues resulta ser bastante útil para pues tener una idea de cuánto va a resistir ese material, ¿ya? Esa es básicamente la función de la densidad relativa y como una medida de consistencia de los suelos. Bien, no sé si tienen alguna consulta hasta este punto de todo lo que hemos visto. ¿Ha quedado claro el concepto de densidad relativa? Esperemos que sí, ¿ya? Avancemos entonces, ya, todavía vayamos avanzando. Perdón. Y ahora vamos a hablar de la consistencia de los suelos finos, ¿ya? Y la consistencia de los suelos finos, pues también algunos autores, pues, la conocen como límites de Atterberg, ¿ya? Y esto obviamente tiene una explicación. Atterberg era la persona que estudió en realidad el efecto de la variación del contenido de humedad en suelos finos, ¿ya? Entonces, debido a eso, también recibe este nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Atterberg, por ejemplo? Este autor dijo lo siguiente, ¿no? Cuando un suelo arcilloso se mezcla con una cantidad excesiva de agua, este puede comportarse como semilíquido, o sea, como una mezcla fluida, si quieren, ¿no? Si nosotros agarramos una pequeña porción de arcilla y lo ponemos en el agua, lo diluimos lo más que se pueda, pues al final nos va a quedar como una mezcla semilíquida, ¿no es cierto? Entonces eso es fácil de darse cuenta. Si el suelo se seca gradualmente, dice, este autor hizo ese experimento,
ya empezó a secar el suelo gradualmente, entonces dice, se va a comportar como un material plástico, con un cierto contenido de humedad. Los suelos arcillosos pues van a empezar a comportarse como la plastilina, en otras palabras, donde nosotros podemos manipular, generar algunas formas, etcétera, ¿no? Entonces pasa por ese estado. Pero si todavía seguimos secando más el agua gradualmente, pues en algún momento va a estar en una condición ya semisólida, y cuando se quite todo el agua de ese material del suelo fino, pues este va a estar, puede comportarse como un sólido seguramente, completamente sólido, seco, ¿no? Entonces, todo esto depende del contenido de humedad, el contenido de agua que ya hemos definido anteriormente. Este contenido de humedad, W minúscula, en otras palabras, que se mide en porcentaje, ¿verdad? Entonces, depende mucho de este parámetro. Dice, entonces, los contenidos de humedad y los puntos de transición, ya en realidad son contenidos de humedad, por eso es importante, ¿ya? Y los puntos de transición de un estado a otro, por ejemplo, de un estado semilíquido al plástico, del plástico al semisólido o del semisólido al sólido, ¿ya? Se denominan límites de Atterberg también, o también límites de consistencia. También hay que aclarar aquello, ¿ya? Muchas bibliografías manejan límites de Atterberg, otras prefieren manejar simplemente límites de consistencia. ¿Ya? Entonces, vean que al final, para evaluar la consistencia de los suelos finos, yo voy a tener que determinar simplemente contenidos de humedad, ¿no? Entonces, pero no van a ser contenidos de humedad cualquiera, sino que estos contenidos de humedad representan los puntos de transición de un estado líquido a plástico, por ejemplo, o de plástico a semisólido, o de semisólido a sólido. Esos son estos contenidos de humedades principalmente. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un esquema que ayuda a entender seguramente de qué estamos hablando ahora, o qué es lo que hizo Atterberg en sus experimentos. ¿Qué hizo Atterberg en sus experimentos? Bueno, hizo esto, ¿no? Ya, obviamente este esquema nos está mostrando bueno, un proceso diferente, pero al final puedes ir o de una condición de suelo seco hasta tener una mezcla fluida, o puedes ir de tener una mezcla fluida hasta obtener un suelo seco, ¿no? Entonces lo que nosotros hemos descrito anteriormente era de lo fluido a lo seco, pero al final lo que debemos entender es que a medida que vayamos variando el contenido de humedad, por eso dice humedad creciente, humedad decreciente, etcétera, pues vamos a llegar a observar esta situación. El suelo va a encontrarse en un estado líquido, en esta condición, en algún momento va a estar en un estado plástico, luego semisólido y finalmente sólido. ¿De qué depende esto? Del contenido de humedad. En esta condición de estado sólido, seguramente pues el contenido de humedad será pues igual a 0. Obviamente aquí el contenido de humedad seguramente va a ser mayor a 0. No quiero ponerle un valor, ya, y en esta otra condición seguramente el contenido de humedad puede ser considerado mucho mayor, ya, a 0, y seguramente acá el contenido de humedad pues va a ser mucho mayor a 0. ¿No es cierto? Eso es lo que debemos entender. Aquí hay una variación. Estamos incrementando el contenido de humedad, ¿no? Y los límites de Atterberg o los límites de consistencia, pues son estos valores, estas fronteras, ¿ya? Entonces, vean acá, estos son pues contenidos de humedad. Este de acá también es contenido de humedad. Este también va a representar a un contenido de humedad, ¿no? Eso debo entender. Entonces, estos límites, justamente estas fronteras, pues reciben los siguientes nombres. Por ejemplo,
límite líquido, ¿ya? La frontera, entonces, entre el estado líquido y el estado plástico recibe el nombre de límite líquido y se la denomina generalmente como LL, ¿ya? O si queremos hablar en términos de contenido de humedad, pues WL, que hace referencia a la parte líquida. Humedad líquida, en otras palabras. Entonces, esto no es lo mismo, es lo mismo más bien que indicar esto. ¿Ya? Entonces, puede ser que también utilicemos esta nomenclatura. La frontera entre el estado plástico y semisólido, ese punto de transición, recibe el nombre del límite plástico. Aquí está. Y se la denota como LP, generalmente, siempre LP. O si queremos representar en términos del contenido de humedad, pues contenido de humedad plástico. Por eso aparece el sub P, pues yo colocaría acá simplemente el subíndice P. Es lo mismo. La frontera entre el estado semisólido y el estado sólido, pues recibe el nombre de límite de retracción o límite de contracción. Creo que en nuestra bibliografía nosotros estamos más acostumbrados como el límite de contracción. ¿Ya? Entonces tal vez sea mejor utilizar eso. Contracción. ¿Ya? Y pues la denominación también nosotros la tenemos como LC, que es límite de contracción, o dice en este caso WS, pero nosotros deberíamos de utilizar el W sub C y colocar acá igual en la frontera SW sub C. ¿No es cierto? Entonces, simplemente estamos aclarando un poquito la nomenclatura que vamos a utilizar en adelante. Ya, entonces ahí tenemos límite líquido, límite plástico, límite de contracción. Una vez que nosotros encontramos, y me voy a adelantar un poquito acá, el límite líquido y el límite plástico, pues se define un parámetro muy importante. Ya lo voy a adelantar ya, que es el índice de plasticidad. El índice de plasticidad es la diferencia, o más bien la humedad entre que se encuentra este rango, el estado plástico, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es ese rango? Entonces, para aquello simplemente nosotros medimos o hacemos la diferencia del límite líquido menos el límite plástico. ¿No? Límite líquido menos el límite plástico nos va a dar como resultado el índice de plasticidad. ¿Ya? Entonces, este es un parámetro muy importante que utilizamos también más adelante, ¿ya? Pero la voy a dejar ya listo por acá. ¿Qué más tenemos? Bueno, estos límites de consistencia que hemos hablado, en realidad habían sido 3, límite líquido, límite plástico y límite de contracción, pues deben ser encontrados a partir de ensayos de laboratorio, nuevamente. Entonces acá yo nuevamente les debo compartir el laboratorio que corresponde a la determinación de estos límites. Las voy a compartir, pero también sé que está en el texto base, está ahí cómo se sigue el procedimiento de laboratorio, pero no está de más contar con los manuales de laboratorio, ¿ya? Entonces, bien, ahora debemos entonces revisar estos laboratorios, ¿ya? Nosotros debemos revisar estos laboratorios para saber cómo se determina, cuál es el procedimiento de determinación de estos límites. Y una vez que encontramos esto, pues seguramente a partir del índice de plasticidad nosotros ya vamos a poder evaluar la consistencia de los suelos finos. Esa es la idea principal de esto. ¿Ya? Entonces, muy bien, estamos todavía creo con algunos minutos. Y creo que no es conveniente que empecemos. Ya esto lo vamos a dejar entonces para la siguiente semana, día miércoles, esperemos ya concluirlo, lo vamos a terminar, estoy seguro, pues, pero me gustaría ya que ustedes le den una revisada a los manuales que les voy a compartir, ya en el Classroom, lo voy a compartir en unos minutos más adelante.
ya para que ustedes tengan. O sea, vean que se está acumulando harto material, sí, pero tienen que ir también haciendo la revisión de manera progresiva. No se guarden todo para el último momento, ¿ya? Si tienen alguna consulta, jóvenes, de este último, creo que, no sé, creo que está todo claro, ¿no? Aquí simplemente. No sé si tienen alguna consulta, pero... Muy bien, jóvenes. Entonces, bien, quedaremos acá entonces y nos vemos el